Y de lo que quisiera hablarles hoy, precisamente, mis hermanos, es tercera predicación de esta serie, mis hermanos, de cómo tener un gran año en este último domingo de enero. Y estamos viendo la tercera predicación de esta serie, cómo tener un gran año. Y el título de la predicación es esta, se llama Señor, líbrame de la indiferencia. Ese es el título de la predicación hoy en esta mañana, mis hermanos. Espero que de verdad la palabra de Dios alimente sus almas, la palabra de Dios alimente sus mentes también, sus corazones, y que al salir de este lugar podamos salir, mis hermanos, tomando una decisión con respecto a lo que la palabra de Dios nos ha dicho. Esa es la verdadera adoración, mis hermanos, no solo es escuchar. La verdadera adoración es, después de que he oído la palabra de Dios, debo salir respondiendo a la palabra de Dios de alguna manera. Y eso es lo que verdaderamente deseo. Les pido, por favor, mis hermanos, que inclinen sus rostros y vamos a orar. Mi Señor eterno, gracias por tu bondad. Alabado seas, mi Señor, a ti la honra y la gloria, a ti todo el honor, a ti toda la alabanza. Padre Celestial, gracias por esta preciosa oportunidad que nos das de reunirnos hoy. Gracias, mi Señor, por tu gracia, gracias por tu misericordia, gracias por tu cuidado fiel, gracias por tu presencia constante. Y ahora, Señor, queremos, después de haber entonado cantos e himnos, después de haber orado, de haber leído tu palabra, queremos ahora, mi Señor, examinar tu palabra, reflexionar acerca de ella, para que nos hables acerca de nuestras conductas, de nuestras intenciones, nuestras motivaciones, de nuestro caminar. Señor, tu palabra es el mejor espejo que existe, porque en ella nos reflejamos y nos dice quiénes somos, cómo somos y lo que estamos haciendo. Y también nos muestra si estamos en tu camino o no estamos en tu camino. Tu palabra hace todo esto. Es como dice tu palabra, Señor, que penetra profundamente y es una espada de dos filos que penetra, Señor, y discierne todo lo nuestro, todo nuestro interior. Y así queremos estar delante de ti y delante de tu palabra, Señor. Estamos como desnudos porque no podemos ocultar nada, nada, Señor. Háblanos, pues. Habla a tu pueblo, mi Señor. Habla hasta tu iglesia. Habla, mi Señor, con tu palabra y mediante el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, que es el autor de tu palabra y que inspiró a hombres a escribirla, el mismo Espíritu Santo, tome tu palabra, mi Señor, y la ponga en mentes y corazones. A mí, Señor, dame la capacidad de exponerla bien. Úsame en eso, mi Señor, que el Espíritu Santo me tome y que pueda exponer tu palabra con claridad. Pero, mi Señor, que tu palabra halle en los corazones de todos los que están aquí un terreno fértil y abonado para que pueda allí prosperar y fructificar tu palabra. Mi Señor, cumple tu promesa de que tu palabra no vuelva vacía a ti, sino que haga todo aquello para lo cual tú la has enviado. Gracias por estos momentos. Alabado seas en Cristo Jesús. Amén. En cierta ocasión, mis hermanos, cuando era el tiempo de la Guerra Fría, estoy hablando de la época de los 70s y los 80s, mis hermanos, cuando era la época de la Guerra Fría, y había grupos de países del este, comandados por la Unión Soviética, todavía no se desintegraba. En cierta ocasión, un ruso fue hacia los Estados Unidos, y allí, mis hermanos, en esta visita que hizo a los Estados Unidos, un funcionario de Rusia, lo llevaron a ver un partido de béisbol. Y él vio a toda la gente que estaba animada
vitoreando a sus equipos. Toda la gente, mis hermanos, que estaba verdaderamente alegre, lanzando hurras y vivas a sus equipos, estaban realmente toda la gente, mis hermanos, lo que hace en un partido de fútbol o en un partido de béisbol, mis hermanos, lo que hace la gente. Están ocupados vitoreando a sus equipos. Y le preguntaron que qué le parecía todo ese espectáculo que se estaba llevando a cabo en ese estadio, mis hermanos. Y él al principio le dijo que habían llevado a todas esas personas para impresionarlo a él. Le digo, ¿cómo cree? Le dijeron que hemos llenado un estadio solo para impresionarlo a usted. De ninguna manera hemos hecho esto. Al poco rato él se convenció de que ninguna de las personas que estaban allí había sido llevada a fuerzas para impresionarlo y darle una demostración. Mis hermanos, se fue dando cuenta de esto. Sin embargo, al finalizar, sí le dijo a las personas que le habían llevado al partido de fútbol, nunca vi tantas personas, tanta gente de primera ocupada en una cosa de segunda. Déjenme decirles, mis hermanos, muchos creyentes son así. Muchos creyentes son gente de primera, son creyentes de primera, pero están ocupados en cosas de segunda categoría. En cosas de segunda categoría. Muchos creyentes son así, mis hermanos, tienen indiferencia, son indiferentes a las cosas de Dios, a las cosas importantes, no están ocupados en eso, sino están ocupados en cosas de segunda. Es como creyentes, mis hermanos, o personas que tienen hambre y no se dan cuenta de que tienen hambre. No se dan cuenta, mis hermanos, de esto. Así pues, mis hermanos, la verdad es que debería ser este nuestro clamor constante. Señor, líbrame de la indiferencia, líbrame de ser indiferente a tu palabra. No quiero ser indiferente a tu voluntad, no quiero ser indiferente a tus cosas. Muchos creyentes viven así, mis hermanos, son indiferentes a las cosas de Dios. Se dicen cristianos, son creyentes, pero son indiferentes. Es decir, tienen hambre de Dios, pero no se dan cuenta de esta hambre y no la satisfacen. No satisfacen esta hambre de Dios que ellos tienen, mis hermanos. ¿Saben cuál es lo contrario de la indiferencia? Lo contrario de la indiferencia, mis hermanos, es pasión. Eso es lo contrario de la indiferencia. Y lo que se necesita para tener un gran año, para que tú puedas tener un gran año, lo que se necesita es pasión. Eso es lo que necesitas. No necesitas ser indiferente. Si quieres tener verdaderamente un gran año, necesitas tener pasión y no indiferencia. ¿Saben cuál es el problema con la palabra pasión? Es que, mis hermanos, como ocurre con muchas palabras importantes, esta palabra pasión ha sido utilizada con exceso. Y por lo tanto, como ha sido utilizada muchas cosas, se ha devaluado. Mis hermanos, la palabra ha sido víctima, la palabra pasión ha sido víctima ineludible del uso frecuente en nuestro idioma, mis hermanos. Utilizamos pasión, la palabra pasión para demasiadas cosas. Mira, tiene pasión por el fútbol, tiene pasión por estas cosas, por la lectura, tiene pasión por el cine, tiene pasión por muchas cosas. Y hemos devaluado la palabra, mis hermanos, y ya no le damos un verdadero significado y lo que verdaderamente debería ser la palabra pasión. Sin embargo, en la Biblia, mis hermanos, hay otra palabra que puede ejemplificarnos muy bien lo que significa pasión. Y esta palabra, mis hermanos, es la palabra celo, la palabra celo. Yo quiero que pongan allí, mis hermanos, en la primera línea, ustedes tienen esto, pasión igual a celo, si lo quieren colocar. Pasión igual a celo, mis hermanos. La verdad es que esta palabra puede acercarnos y puede darnos idea de lo que significa la palabra pasión cuando la vemos en la palabra de Dios, en la Biblia. De hecho, mis hermanos, en la Biblia hay varios ejemplos acerca de ello. Deben ponerles algunos breves ejemplos de esto. Por ejemplo, en Tito 2:14, mis hermanos, en esta versión de la Biblia de las Américas, dice de la siguiente manera, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, está hablando de Jesús. Jesús se dio a sí mismo por nosotros con el objetivo de redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Es un pueblo adquirido, un pueblo que él compró, purificado. Y dice celoso,
un pueblo adquirido para posesión suya de Jesús, dice, celoso, que tenga una gran pasión de buenas obras. Eso es lo que dice este versículo, mis hermanos. ¿Pueden subrayar la palabra celoso? Lo que involucra, mis hermanos, es que si tú y yo debemos de tener pasión, debemos ser celosos, es decir, ampliamente comprometidos con las cosas que Dios nos mandó a hacer. Eso es lo que significa celo. Deben ponerles otro ejemplo, mis hermanos, otro ejemplo. Dice la escritura en Juan 2:17, mis hermanos, en este pasaje de la Biblia de las Américas igual, nos dice, mis hermanos, que sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. En esta versión, lo dice en pasado o en presente, perdón, la versión de Reina Valera 1960 dice: el celo de tu casa me consume. En esta versión lo dice en futuro y otras versiones lo dicen en futuro. Sin embargo, está hablando también de pasión. Lo puedes subrayar la palabra celo también. Está hablando de pasión. El celo por las cosas tuyas, por tu casa, me consume. Es algo que arde dentro de mí. Entonces, mis hermanos, bien podemos equiparar la palabra pasión con celo cuando lo vemos en la Biblia. Y hay otras palabras que nos hablan acerca de esto, de tener pasión, mis hermanos, y que nos dicen, por ejemplo, Romanos 12:11, dice allí la escritura, mis hermanos, en este pasaje, dice, en lo que requiere diligencia, ¿lo pueden subrayar? Hay que ser diligente en lo que se requiere, en cosas de primera, en cosas del Señor. Asuntos de Dios se requiere diligencia. Dice, no perezosos. Y luego agrega, si lo pueden subrayar también, la palabra fervientes. Fervientes. Dice, en espíritu sirviendo al Señor. La palabra ferviente, mis hermanos, deriva de la palabra fervor, y esta a su vez está emparentada con la palabra hervor o hervir, mis hermanos. Cuando uno coloca agua en un recipiente y lo pone a la estufa, al fuego, el agua comienza a hervir, mis hermanos. Está en ebullición. Cuando llega a cierta temperatura comienzan a salir las burbujas de aire, mis hermanos, que están contenidas dentro del agua, y uno puede decir, mira, está hirviendo. Bueno, lo que está diciendo el pasaje, mis hermanos, dice el pasaje, si me lo permiten traducirlo, dice, debemos ser diligentes, no perezosos, dice, y como estar hirviendo en el espíritu, con un ardor espiritual, sirviendo al Señor. Eso es lo que dice también este pasaje de Juan 12, Romanos 12:11, nos dice el pasaje y nos está ejemplificando entonces, mis hermanos, lo que es una persona con celo, con pasión. Quieren ponerles otro ejemplo de la Biblia, mis hermanos, en Isaías 9:6-7. Es un pasaje que se lee mucho en la Navidad, que acabamos de pasar, mis hermanos. Y este pasaje nos dice de la siguiente manera, dice allí el versículo, mis hermanos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Le está dando 5 títulos al Señor Jesucristo. Y luego agrega, mis hermanos, en el versículo 7, dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Esto fue hecho una realidad para ti y para mí. Cuando el Señor Jesús nació, mis hermanos, fue hecho una realidad, pero fue hecho posible por una razón. Si ustedes leen la última frase de este versículo, dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El compromiso ineludible de nuestro Señor, su ardor por nosotros hará esto, su pasión por nosotros llevará a cabo esto. Y fue posible el nacimiento de Jesús. Entonces, mis hermanos, siempre que vemos en la Biblia pasión o vemos en la Biblia celo, se está refiriendo a pasión, a tener una vida apasionada. Y siempre que vemos en la Biblia, mis hermanos, diligencia, ferviente, se está refiriendo al mismo asunto.
Se está refiriendo la misma situación. Lo que nos está diciendo, mis hermanos, es que tú y yo no debemos ser indiferentes en ningún sentido a las cosas de Dios. Más bien debemos tener pasión, debemos ser celosos de las cosas de Dios, diligentes y fervientes, tener un anhelo, un fervor por las cosas de Dios. Así debemos ser. Yo les puse una frase allí, mis hermanos, que quisiera que la completaran. Esta frase, mis hermanos, es importante y déjenme decírselas, dejen primero, complétenla, mis hermanos, y ahorita se las explico. Dice, la pasión y el celo son indicadores que muestran lo que nuestro corazón atesora y por lo tanto lo que alimenta nuestras vidas. Por favor, si lo pueden colocar o lo pueden rellenar. La verdad, mis hermanos, es que la pasión es un indicador de aquellas cosas que nosotros atesoramos, que más queremos nosotros y que están allí en nuestro corazón. La pasión. Cuando alguna persona, mis hermanos, tiene pasión, por ejemplo, por algún deporte, supongamos por el fútbol, una persona tiene pasión por esto, eso es lo que su corazón atesora, eso es lo que valora, eso es a lo que le da importancia. Cuando alguna persona tiene pasión por el cine, por ver películas, mis hermanos, eso es a lo que le da importancia y eso es lo que está valorando y a lo que le da en primer lugar en su vida. Lo que te quiero decir es que, mis hermanos, si tú tienes una verdadera pasión por Dios, una verdadera pasión por el Señor, ese es un indicativo de lo que está dentro de tu corazón. Tú debes preguntarte, ¿qué cosas son las que te apasionan? ¿Por qué cosas tienes celo tú? ¿Qué cosas son verdaderamente aquellas en las que tú eres diligente y ferviente? Y tú podrás contestar verdaderamente qué es lo que está atesorando tu corazón, qué es lo que tienes allí en primer lugar. Pero por otro lado, mis hermanos, eso también indica lo que alimenta nuestras vidas. ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es el objeto de nuestra vida? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué vivimos? Déjame decirte, las cosas por las cuales tú tienes pasión, esas son las cosas que te mueven. Son las cosas que te alimentan a ti. Son las cosas por las cuales tú vives. Las cosas por las cuales tú tienes pasión. Por las cosas que tú tienes celo. Déjenme decirles, mis hermanos, 3 cosas con respecto a vivir con pasión. Y al final, mis hermanos, yo quisiera que tomaran una decisión. Tenemos que ser librados de la indiferencia. No tenemos que vivir en indiferencia, más bien tenemos que vivir con pasión. Y déjenme decirles 3 cosas de vivir con pasión. En primer lugar, mis hermanos, en primer lugar, el vivir con pasión no es una opción. El vivir con pasión, mis hermanos, no es una opción. No lo es, mis hermanos. La verdad es que si ustedes ven el pasaje que leímos hace un momento, Romanos 12:11, aquí está otra vez este pasaje. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Quiero llamar su atención a esto. Este versículo, mis hermanos, no está expresado en una situación condicional. No está expresado en una situación de si quieres hacerlo o no quieres hacerlo. No está expresado, mis hermanos, de así. No hay alternativa en esto. No hay una opción en este versículo. Este versículo, mis hermanos, está construido como un mandato. Así pues, vivir con pasión, mis hermanos, no es una opción. Significa que ser apasionado no es una opción para el cristiano. Eso es lo que nos está diciendo. No está diciendo, mis hermanos, mira, en lo que requiere diligencia, si quieres hazlo o no lo hagas. Está diciendo, lo que requiere diligencia, hazlo, no seas perezoso. Y luego agrega, debes ser ardiente, debes tener fervor espiritual para servir al Señor. Y eso tampoco es opcional, no es una opción, mis hermanos. Muchas veces dejamos
dejamos de lado la Biblia, mis hermanos, y definen nuestros términos y conceptos, nuestros estándares y nuestras expectativas, mis hermanos, son establecidos por lo que nosotros pensamos que debemos ser. La Biblia no ve lo que llamamos pasión como algo arraigado en nuestros temperamentos. Es decir, esta persona es de paz, es un temperamento apasionado. Por eso es que hace estas cosas para Dios. O por eso hace estas cosas para el Señor Jesucristo. Déjame decirte que no se trata de un temperamento apasionado. No se trata de esto, mis hermanos. La verdad es que las personas que son tranquilas y relajadas, tanto como aquellas que tienen un gran temperamento, mis hermanos, o son muy activas, todas las personas que si son verdaderamente creyentes, deben vivir con una gran pasión por el Señor Jesucristo. Tampoco la pasión, mis hermanos, es algo arraigado en nuestro origen étnico. En cierta ocasión, mis hermanos, cuando estuve en un curso de liderazgo allá en Hawái, en la isla de Maui, por un mes, mis hermanos, hace ya unos 4 o 5 años, estuve allí en este lugar durante un mes estuve allí. Pues estaba el grupo pues de los europeos del este, el grupo de los asiáticos, el grupo de los latinos, que éramos 5 o 6 nada más, y el grupo de los africanos. Y nos pidieron que hiciéramos a mis hermanos que cantáramos algo en nuestro idioma. Entonces, bueno, pues nosotros íbamos a cantar en español, cantamos algo en español, mis hermanos, un coro no muy conocido y lo cantamos allí delante de todos. Pero luego cuando le tocó el turno a los africanos, mis hermanos, ellos cantaron un canto pues en africano, no sé qué idioma sería, mis hermanos, la verdad no lo sé. No sé qué idioma de los varios idiomas que hay en África, pero ellos estuvieron cantando en africano, pero no solo cantando, estaban bailando. Y estaban bailando y era una adoración al Señor y lo estaban haciendo de una manera y coordinada y bailando, como suelen bailar mis hermanos en algunos lugares, en algunos sitios cristianos en África, lo estuvieron haciendo allí. Todos dijeron que estuvo muy bien. Y siempre los dejaban al final. El coordinador del grupo me dijo, el coordinador de todo el grupo donde estábamos, me dijo que siempre le pedían que el grupo de los africanos estuviera al final para cerrar con broche de oro, porque eran los más emotivos, los más apasionados. Déjame decirte algo. La pasión no es algo de origen étnico. No se trata de esto. No se trata de que, bueno, como yo soy de esta raza, tengo este origen étnico, pertenezco a este grupo étnico, yo soy muy apasionado. Tampoco se trata de esto. Si eres creyente, debes tener una sola pasión y es Jesucristo. Debes ser celoso de las cosas de Dios. Y esto no tiene que ver con tu temperamento, ni tampoco con tu origen étnico, ni con tu cultura. Tiene que ver verdaderamente con otro asunto, un asunto interno. Entonces, mis hermanos, déjame decirte esto. Para ti, para mí, como creyentes, vivir con pasión no es una opción, es un mandato. Y debemos hacerlo. Pero déjame decirte lo segundo lugar. Segundo lugar, mis hermanos, vivir con pasión es un asunto del corazón. Vivir con pasión es un asunto del corazón. Frecuentemente en la Biblia, mis hermanos, se nos dice que debemos hacer las cosas con todo nuestro corazón. De hecho, mis hermanos, cuando alguien le dice a un muchacho, por ejemplo, le dice a una muchacha, a una chica, le dice, te quiero, ¿y cómo se lo dice? Le dice, con todo mi corazón. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Lo que está tratando de decir es que tengo una gran pasión por ti. Te amo con todo mi corazón. Eso es lo que está tratando de decir. Bueno, en la Biblia también existe esto. Y la pasión, mis hermanos, no es un asunto de tu familia, del origen de tu familia. El asunto, la pasión, no es un asunto de cómo te has acostumbrado tú a adorar. No se trata de esto. La pasión por el Señor es un asunto del corazón, del interior de la persona. De eso depende la pasión. Déjenme, mis hermanos, decirles algunos versículos. ¿Cómo nos ordena
la palabra de Dios, vivir, mis hermanos, de acuerdo con algunos de los versículos, para que entendamos, mis hermanos, que vivir con pasión es un asunto verdaderamente del corazón. Entonces, mis hermanos, en primer lugar, con todo tu corazón, ¿qué debemos hacer? Con todo tu corazón, busca a Dios apasionadamente. Deuteronomio 4:29. ¿Quién lo tiene, mis hermanos? Si me lo podría leer, por favor. Gracias. Gracias, mi hermano. Le pedí a algunos hermanos que nos ayuden a leer estos versículos. Dice, si buscares donde estás allí, con todo tu corazón, tienes que buscar a Dios. Eso es lo que significa, mis hermanos, que a Dios hay que buscarlo apasionadamente, con todo tu corazón, dice ese versículo, Deuteronomio 4:29. Eso es lo que nos está diciendo. También, mis hermanos, dice que con todo el corazón debemos, ¿qué? Amar a Dios. Debemos amar a Dios apasionadamente. Deuteronomio 6:6, mis hermanos, por favor. Estas palabras que yo te mando hoy, acaba de decir, mis hermanos, en ese versículo, Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y agrega el Deuteronomio 6:6, y estas palabras que te acabo de decir estarán en tu corazón. Entonces, ¿de qué se trata? Hay que amar a Dios con todo el corazón, es decir, apasionadamente. Hay que amar a Dios así, con todo el corazón, apasionadamente hay que hacerlo. Vamos a ver otro versículo, mis hermanos. Dice allí, si ustedes lo quieren colocar, hay que, con todo el corazón, ¿qué hay que hacer? Hay que servir a Dios. Es decir, hay que servir a Dios de manera apasionada. Apasionadamente hay que servir a Dios con todo el corazón. Deuteronomio 10:12, mis hermanos. ¿Quién lo tiene, por favor? Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano. Al final de este versículo dice que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, ¿de qué se trata, mis hermanos? Que con todo el corazón busquemos a Dios. Que con todo el corazón amemos a Dios. ¿De qué se trata? Dice el último de esta serie, mis hermanos, de esta diapositiva, dice, con todo el corazón sirve a Dios. En estas tres cosas debemos hacerlo con toda la pasión, con todo el fervor. Buscar a Dios, amar a Dios, servir a Dios. Debemos hacerlo así. Pero déjenme buscarles otras tres, mis hermanos, o presentarles otras tres, mostrarles otras tres, mis hermanos. Mi hermano, por favor, ¿le puedes, mi hermano, allí en la pantalla se prendió algo? Si le dices allí cerrar, gracias, mi hermano. Gracias. Entonces, vemos la siguiente, mis hermanos. La siguiente es, con todo el corazón, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer, mis hermanos? En primer lugar, obedece a Dios. Esto significa que la obediencia a Dios debe ser una pasión en nuestras vidas. Debemos hacerlo con fervor, con ardor. Es fácil obedecer los mandamientos, mis hermanos, que ya estamos haciendo y que eso no nos implican, pues, gran cosa. Pero hay mandamientos de la palabra de Dios que estoy seguro que tú y yo no estamos haciendo, y en esos debemos buscar con anhelo obedecerle. Pero dice el pasaje, mis hermanos, si alguien lo quiere leer, Deuteronomio 32, ¿quién lo tiene, mis hermanos? Gracias, mi hermano. Muy bien, gracias. Dice, si obedecieres al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Otra vez, lo está diciendo, mis hermanos. Lo que se trata es de que tú y yo obedezcamos a Dios de manera apasionada. Así se trata, de todo el corazón. Proverbios 3:5, mis hermanos, nos dice allí que tú y yo debemos confiar en Dios. Debemos confiar en Dios de manera apasionada, es decir, poniendo todo nuestro corazón.
toda nuestra alma en ese sentido, todo nuestro corazón, debemos hacerlo así. Proverbios 3:5, mis hermanos. ¿Quién lo va a leer? Gracias. Muchas gracias. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Confía en Dios con todo tu corazón, con todo tu ser interior. Lo que está diciendo es que hay que confiar en Dios de una manera apasionada. Finalmente, mis hermanos, todas las cosas, debemos hacerlas con pasión. Y debemos hacerlas con pasión como para el Señor, poniendo todo nuestro empeño y todo nuestro corazón en ello. Eso es lo que nos dice Colosenses 3:23. ¿Lo puede leer, mis hermanos? ¿Quién lo iba a leer? Colosenses, gracias. Gracias. Todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor, no para las personas. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Está diciendo que con todo el corazón debemos obedecer a Dios, debemos confiar en Dios, debemos hacer todas las cosas para el Señor, de corazón. Eso es lo que nos está diciendo, mis hermanos. 6 cosas, mis hermanos, les he mostrado en estos momentos rápidamente, y gracias, mis hermanos, por leer estos versículos. Pero dice, en estas cosas debemos poner nuestro corazón y debemos ser apasionados, es decir, en buscar a Dios, en amar a Dios, en servir a Dios, en obedecer a Dios, en confiar en Dios, en hacer las cosas, todo, de corazón como para el Señor. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, mis hermanos, yo creo que es claro. Déjame decirte, es muy claro, mis hermanos, en estos versículos, la pasión es un asunto del corazón, del interior de tu persona. Dice el versículo, mis hermanos, otra vez, Romanos 12:11, en esta versión de la Nueva Versión Internacional ahora, dice, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Es un asunto interno. Muchas personas dicen que son creyentes, que son cristianos, pero no tienen ninguna pasión, ningún fervor por el Señor, ni para buscarlo, ni para amarlo, ni para servirlo, ni para obedecerlo. No se ve. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que tienen estas personas? Les hace falta ardor en su interior. Les hace falta el fervor que dice este versículo de Romanos 12:11, el fervor que da el Espíritu. Lo cierto, mis hermanos, es que tú y yo debemos decir las cosas como son. A veces tratamos, y en nuestra sociedad, mis hermanos, es lo que se trata, para no ofender a alguna persona, entonces se le habla con un eufemismo, le dice de una manera diferente. Por ejemplo, alguna persona anteriormente, mis hermanos, cuando yo era niño, adolescente, y seguramente cuando ustedes también, mis hermanos, algunos de ustedes, era una persona que estaba manco o cojo, pues se le decía, ¿cómo? Está manco, está cojo, ¿no es así? Una persona que estaba muda, pues está mudo, alguien ciego, pues está ciego, o cómo se le llamaba, de esa manera. Ahora se le dice, no, es que tiene capacidades diferentes. ¿Se dan cuenta? Una persona anciana, para no ofender a los ancianos ahora, ¿cómo están? Pues es una persona vieja, un anciano. ¿O cómo se le debe decir? Bueno, ahora se le dice una persona de la tercera edad. Y nos hemos acostumbrado a llamar a las cosas de una manera como para no ofender a la otra persona. Pero no hay ofensa en llamarle a alguien anciano. No hay ofensa en eso. No hay ofensa tampoco en reconocer que una persona está coja o está manca, está sorda o muda. No hay ofensa en eso. Pero nos hemos acostumbrado a llamar a las cosas
de una manera diferente y no como son en la realidad. ¿Por qué les digo esto? Porque a la pereza le hemos llamado de maneras diferentes, una debilidad de carácter. Hemos llamado a la pereza, vamos, estás agotado. En el inglés, mis hermanos, a veces el término es burn out, estás quemado. Nos hemos acostumbrado a llamar y a concebir la pereza de otra manera, pero debemos llamarla tal como es pecado. El no ser de corazón ardiente, el no ser de corazón apasionado es pecado. ¿Por qué? Porque no tenemos opción, mis hermanos, es un mandato. No tenemos opción. Y además debemos darnos cuenta, mis hermanos, que si realmente como creyentes no somos apasionados por las cosas de Dios, hay pecado, hay algo en nuestro interior que no está bien. El Señor Jesús contó una parábola acerca de 3 siervos que tenía. Dice la Escritura, mis hermanos, que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 más, dice la Escritura. Y dice que los trabajaran, les dijo que lo trabajaran y él se fue lejos. Y cuando regresa, el dueño le pidió cuentas a cada uno de las personas que les había dejado estas monedas, 5 talentos. Le dijo, oye, ven, ¿qué has hecho con lo que te di? Le dijo, mira, tú me diste 5, aquí están otros 5 sobre los que me diste. Le dijo, bien, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Y mandó llamar al que le había dado 2 talentos. Y le dijo, ¿qué hiciste con lo que te di? Mira, me diste 2 talentos, aquí te regreso otros 2 talentos. Y le dijo el dueño, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y finalmente llamó al que le había dado solo 1. Y le dijo, ¿qué has hecho con lo que te di? Mira, te conozco quién eres tú, que tú quieres recoger donde no has sembrado. Así que tuve miedo. Entonces, me diste un talento, aquí tienes lo que es tuyo. Toma tu talento. Y la respuesta del dueño, del amo, en esa parábola del Señor Jesús fue esta. Aquí está, mis hermanos, en Mateo 25:26. Ustedes la tienen también en su boletín. Dice allí, pero su Señor le contestó, siervo malo y perezoso. Aquí, así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. La historia continúa, mis hermanos, de esta parábola, pero quiero detenerme aquí en este momento. La pereza, mis hermanos, no es un capricho de la personalidad, es un pecado. ¿Cómo está diciendo el Señor a esta persona? Le dice, siervo malo. Le dice de esta manera, eres un siervo malo. ¿A qué está hablando? Está hablando a la condición de la persona. Está hablando a su interior. No solo no eres negligente, no solo no eres negligente, sino está hablando a la condición interna de esa persona. Era un siervo malo. En la versión de 1909 de Reina Valera, este versículo, mis hermanos, habla allí, dice, siervo inicuo. Dice, hablando de la iniquidad, mis hermanos, o ser una persona inicua, una persona, mis hermanos, que tiene una condición de pecado en su corazón, eres malo en su interior. Eso es lo que le está diciendo el dueño, el amo, a esta persona. Entonces debemos entender, mis hermanos, que no ser ferviente en espíritu, no ser ardoroso, anhelante por las cosas de Dios, es decir, no tener pasión por las cosas de Dios, en realidad es un pecado. ¿Saben, mis hermanos? Algunos llamarían a esto indiferencia. Hay creyentes, mis hermanos, que vienen a la iglesia, pero son indiferentes a las cosas de Dios. Vienen a la iglesia por costumbre. Hay creyentes, mis hermanos, que buscan solamente de Dios en algún momento, pero en realidad son indiferentes a las cosas de Dios, porque ni le aman con pasión, ni le obedecen con pasión, ni quieren servirle con todo su corazón. En realidad son indiferentes a las cosas de Dios. Y esta indiferencia, mis hermanos, es pecado. Realmente es pecado.
porque está hablando de la condición interna del corazón, está hablando de lo que está internamente allí, mis hermanos. Déjame decirte esto, en la mente de Dios, el fervor, el celo o la pasión no son descripciones de lo emotivos que nosotros somos. No es una descripción de lo emotivo que somos. En la mente de Dios, eso es un indicador que muestra lo que nuestro corazón atesora, lo que hay allí adentro, lo que más valoramos. En la mente de Dios, mis hermanos, Dios que ve todo, está viendo realmente qué cosas nos apasionan y ve realmente si allí en nuestro corazón Él está en primer lugar. Así pues, mis hermanos, la pasión, vivir con pasión es un asunto de corazón. Y este asunto, si alguien no vive con pasión, hay que ponerle remedio. Hay que ponerle remedio. Pero déjenme, y esto nos lleva al tercer punto, mis hermanos, y es lo que quiero comentarles en este tercer punto. Vivir con pasión significa vivir cerca del Señor. Lo pueden colocar allí, mis hermanos. ¿Saben, mis hermanos? Aquí no importa tu genética. No importa si vienes de una familia gritona o no. No importa si vienes de una familia que le gusta la música o le gusta bailar. No importa de esto, no importa de tu genética, ni importa de qué familia vienes. No importa tampoco, en este sentido, del medio ambiente que ha influido en tu naturaleza emotiva. Hay algunos, mis hermanos, que les dan una noticia y se ponen a llorar inmediatamente. Hay algunos otros que les dan otra noticia, mis hermanos, y se ríen. Y son muy expresivos, pero no importa acerca de estas cosas, mis hermanos. Lo que importa verdaderamente es lo que está en nuestro corazón y si estamos viviendo cerca de Dios o no cerca de Dios. Hace un momento les decía, la pasión, mis hermanos, es un asunto de corazón. Y si realmente no estás teniendo pasión por las cosas de Dios, no estás amando a Dios con todo tu corazón, no estás buscando de Dios con todo tu corazón, no estás tú sirviendo a Dios con todo tu corazón, entonces tienes un problema que debes resolver. Apocalipsis 3:19, mis hermanos, es un mensaje a una iglesia. Es una iglesia, mis hermanos, que tenía un problema en su corazón. Un problema, mis hermanos, esta iglesia. No era fría ni caliente esta iglesia, tenía un problema de su corazón. Y el mensaje que le dan a esta iglesia, mis hermanos, es el siguiente. Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Pero el consejo que da la palabra de Dios a aquellos que tienen un problema en su corazón, en su interior para ser apasionado es este. Sé pues celoso y arrepiéntate si no lo eres. Arrepiéntete si no eres celoso, si no has tenido pasión por buscar a Dios con todo tu corazón, para vivir cerca de Dios con todo tu corazón, para servirle a Él con todo tu corazón, para amarle, para obedecerle, para confiar en Él con todo tu corazón. Si esta es tu condición, debes arrepentirte. Debes arrepentirte. Déjame decirte, debes estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar pasión por el Señor. Debes estar dispuesto a hacer lo que sea necesario. Saben, mis hermanos, hace un momento les estaba hablando acerca de los mandamientos de Dios. ¿Saben cuáles son los que más me gustan? Los que yo ya estoy obedeciendo. Cuando veo en la Biblia, mis hermanos, un mandamiento que estoy obedeciendo, esos me gustan. Hasta me detengo un poco más en ellos. Pero aquellos que no me gustan en la Biblia, aquellos que no estoy obedeciendo, hasta le doy un poco más rápido la vuelta a la hoja. Seguramente tú también haces lo mismo. Saben, mis hermanos, hay mandamientos que obedecemos, pero hay mandamientos que no estamos obedeciendo. Y esos mandamientos nos retan. Quizás alguno diga, bueno, es que este es imposible de cumplir. Yo trato de hacerlo, me esfuerzo. ¿Sabes por qué es bueno estos mandamientos, mis hermanos, a pesar de que nos retan? A veces nos parecen imposibles,
porque nos recuerdan quiénes somos tú y yo. Los mandamientos de la palabra de Dios nos recuerdan quiénes somos. Y nos recuerdan, mis hermanos, que debemos someternos a Dios para encontrar fortaleza y para vivir de una manera, mis hermanos, que agrade a Dios verdaderamente. Tú con tus fuerzas no lo podrás hacer. Pero para vivir como a Dios le agrada, debes colocarte por debajo de Él. Como dice la Escritura, mis hermanos, 1 de Pedro 5:6. ¿Lo podemos leer juntos, mis hermanos? Dice así: humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Cierto, mis hermanos, es que si tú quieres vivir con pasión, debes estar dispuesto a hacer esto. Humillarte bajo la poderosa mano de Dios, dándote cuenta que tú jamás podrás vivir con tus propias fuerzas a la expectativa de lo que Dios espera de ti. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Humillarte, ponerte bajo Dios, inclinar tu cabeza. Lo que quiero decir es que tienes que cambiar de actitud. Porque la pasión es un asunto interno de corazón. Y debes cambiar de actitud. Entonces, si quieres que surja nuevamente la pasión en tu vida por las cosas de Dios, debes comenzar por esto. Arrepentirte, como veíamos en el versículo anterior. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y debes comenzar a humillarte bajo la poderosa mano de Dios. Pero déjame decirte, hay otras cosas más. Cuando vemos los mandamientos de Dios, mis hermanos, cosas que tú y yo a veces no podemos hacer. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a nuestra carne. Estamos sujetos y atados, mis hermanos, a nuestra antigua manera de vivir. Y a veces con nuestras propias fuerzas, mis hermanos, no podemos hacer las cosas que Dios nos está pidiendo. Y cuando las hacemos, mis hermanos, estamos agotados y cansados y luego fallamos. ¿Saben, mis hermanos? Entender esto, eso nos debe llevar a niveles más profundos de dependencia, de oración a Dios. Eso nos debe llevar a niveles más profundos de oración, a depender más de Dios en oración, nos debe llevar a pedir más de Dios para pedirle por todas y cada una de nuestras necesidades. Realmente deberíamos estar haciendo lo que dice este versículo de Lucas 11:9. Dice, así que yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán, llamen y se las abrirá la puerta. Los mandamientos de Dios, mis hermanos, como los vemos en la Biblia, nos deben hacer esto: a buscar a Dios más profundamente en oración, más en dependencia de Él, para vivir más cerca de Él, mis hermanos. Y si lo hacemos, déjame decirte, y no has tenido pasión por Dios últimamente o no la tienes, comenzarás a tener un ardor y un anhelo y una pasión por Dios como no la has tenido antes, si comienzas a buscar a Dios en un nivel más profundo de oración. Pero también, mis hermanos, la vida a veces es difícil, tenemos que tomar decisiones. Y a veces vamos tan rápido, haciendo tantas cosas y olvidamos lo principal. Y debemos entender, mis hermanos, que debemos hacer altos en nuestros caminos de vida y debemos pararnos para poder alimentar nuestro interior, nuestra alma, nuestro ser. Debemos hacer esto, mis hermanos. Jesús claramente lo expresó allí en Mateo 4:4, cuando tuvo un encuentro con poderes demoníacos, mis hermanos, que lo incitaban a Jesús a caer en pecado, cuando le incitaban a que convirtiera las piedras en pan y diciéndole de manera insidiosa, en forma de duda, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, para que le hagas una demostración de tu poder.
Y Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debemos darnos cuenta, mis hermanos, que tú y yo debemos alimentar nuestro ser interior. Es como echarle, mis hermanos, a una locomotora o a un barco de vapor, echarle más leña. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo, mis hermanos, de que arda más el fuego y pueda haber más vapor y esa máquina, ese tren o ese navío puedan ir más rápido. Es así. Dice la Escritura, mis hermanos, en el libro de Proverbios, sin leña se apaga el fuego. Así dice la Escritura. Y es cierto, tú lo has podido comprobar, quizás en una fogata o en tu propia cocina cuando estás cocinando algo y si lo has hecho así con carbón y le quitas los carbones, el fuego se va a apagar. Y lo que puede alimentar y avivar tu alma realmente es la palabra de Dios. Alimentarte de ella. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hay que alimentarse, si quieres ser verdaderamente un creyente apasionado, un hombre, una mujer con una pasión por Dios, para obedecerle, para amarle, para servirle, debes alimentarte con la palabra de Dios. La verdad, mis hermanos, tú y yo debemos fijar nuestra mirada en Jesucristo. Tantas cosas hay a nuestro alrededor que nos incitan a apartar nuestra mirada de nuestro Señor. Tantas cosas, mis hermanos. Pueden ser cosas buenas. No estoy diciendo que sean cosas que no son buenas, que se apartan de la regla de Dios o de la norma de Dios. Pueden ser cosas buenas, pero que están allí, mis hermanos, y están apartando nuestra mirada de lo que realmente es importante y de lo que vale la pena. Y hacen que nuestro corazón sea indiferente a las cosas de Dios. Estas cosas, mis hermanos, están tan enraizadas en nuestras mentes y corazones que se ha formado una cubierta que hace que nuestros corazones sean insensibles a las cosas de Dios y nos hemos vuelto indiferentes. Y tenemos, mis hermanos, que comenzar a orar, leer la palabra de Dios, humillarnos constantemente delante de Dios para que capa a capa esa costra que está en nuestro corazón vaya cayéndose. Y en lugar de tener un corazón de piedra, podamos tener un corazón de carne que pueda sentir y no ser indiferentes. Déjame decirte que lo que tú y yo necesitamos hacer es poner nuestra mirada en Jesucristo. Hay tantas cosas que están a nuestro alrededor y que hacen, mis hermanos, que volteemos a verlas y nos apartamos del blanco fundamental de nuestra meta, que es Cristo Jesús. Este versículo, mis hermanos, dice de la siguiente manera: fijemos la mirada en Jesús. Él es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora Él está sentado a la derecha, a la diestra del trono de Dios. Pero lo que dice, mis hermanos, este pasaje tampoco es una opción. No lo es. Lo que nos dice es: fijemos la mirada en Jesús. Pon tu mirada en Cristo. Pon tu mirada en Jesucristo. Pon tu mirada en el Señor Jesús. Fija tus ojos en Cristo, dice el canto también. Un himno antiguo, mis hermanos, dice así: pon tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo. Pon tu mirada en el blanco, en Jesús. Y si lo ponemos allí, mis hermanos, un nuevo ardor estará en nuestros corazones. Pero tú tienes que ser capaz de decir de la siguiente manera. Y yo no sé si tú podrás decirlo hoy. Yo espero que sí. Que tú puedas decir hoy esto: Señor, haz lo que sea necesario en mí. Haz lo que sea necesario en mi vida.
pero aumenta mi celo, aumenta mi pasión para hacer tu voluntad y mi urgencia para hacer el mejor uso de mi tiempo durante estos malos días. ¿Cuánto tiempo estaremos aquí, mis hermanos? Hemos iniciado este año, sí, pero no lo sé. Quizás alguno de ustedes no lo termine o yo mismo. No lo sé, mis hermanos. ¿Cuánto tiempo estaremos en la tierra? ¿Cuánto tiempo estaremos en este mundo? Y déjame decirte, debe haber una urgencia en nosotros para usar bien nuestro tiempo durante estos tiempos que son malos. Y debe haber una pasión por hacer la voluntad de Dios. Tú estarás dispuesto a decir, Señor, haz lo que sea necesario en mí. Haz lo que sea necesario, pero quiero tener más pasión por ti, por hacer tu voluntad. Quiero tener un enorme celo por servirte. Quiero tener más pasión, Señor, para amarte, para buscarte. Quiero tener más pasión y celo por servirte, por confiar en ti. ¿Podrás decirlo? Señor, haz lo que sea necesario en mi vida para que yo tenga más pasión por tus cosas, por hacer tu voluntad. Es a lo que te desafío hoy en esta mañana, que tú puedes hacer esta oración. Señor, haz lo que sea necesario en mí. Me he dado cuenta de la condición interna de mi corazón. Y hay algo que está allí, no adecuado, no bien, que impide que yo tenga pasión por tus cosas, que tenga un anhelo por ti, un fervor por ti. Hay algo allí en mi corazón que está deteniendo que yo tenga pasión por tus cosas. Si te has dado cuenta de esto, podrás decirle, Señor, haz lo que sea necesario en mí para que yo tenga pasión y aumente mi celo para hacer tu voluntad durante el tiempo que me reste de vida. Yo te reto a esto y te pido que tú lo hagas y que repitas esta oración si te place, si quieres, si es tu deseo y te has dado cuenta de la condición de tu corazón. Es esto a lo que te estoy desafiando en esta mañana, en este día. ¿Lo vas a decir? ¿Podrás decirlo hoy? Yo espero que sí, que tú puedas hacer esto. ¿Por qué no se ponen de pie, mis hermanos, y vamos a orar? Si alguien se ha dado cuenta de la condición de su corazón y se da cuenta que le falta pasión por las cosas de Dios, te pido que hagas esta oración. Y vamos a repetirla, mis hermanos, y después yo voy a orar. Vamos a leerla. Dice, haz lo que sea necesario, Señor. Aumenta mi celo para hacer tu voluntad y mi urgencia para hacer el mejor uso de mi tiempo durante estos malos días. En el nombre de Jesús, amén. Señor, tú que conoces los corazones y sabes lo que hay en el interior de cada uno de mis hermanos, tú sabes, mi Señor, cuántos han repetido estas palabras de manera mecánica o lo han dicho verdaderamente porque necesitan algo en su interior, porque necesita ser quitada la costra de indiferencia que está puesta en el corazón. Señor, te pido, Padre, si mis hermanos han sido sinceros, si mis hermanos tienen esta necesidad de que sea quitada esta indiferencia, por favor, Señor, líbralos de la indiferencia. Y en su lugar pon pasión y celo por tus cosas, para hacer tu voluntad, para confiar en ti, para obedecerte, mi Señor, para amarte, para buscarte. Pon una pasión y un anhelo por hacer esto. Te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Por favor, mi Señor, sé con mis hermanos. Te lo suplico. Por favor, mi Dios, te pido, Padre Celestial, que seas con toda tu iglesia, conmigo también. Mi Señor, sé con todos nosotros. Señor, líbranos de la indiferencia.
Y permite que mis hermanos y yo, y esta congregación, toda ella, sea una iglesia ardorosa, ferviente en espíritu, diligente en las cosas que tú nos has mandado. Una iglesia que tenga una pasión enorme, un celo por buscarte. Que de todo corazón sea una iglesia, mi Señor, que confíe en ti. Que de todo corazón sea una iglesia que te ame. Que de todo corazón sea una iglesia que te sirva. Permite que esta iglesia sea así, mi Señor. Mis hermanos y yo queremos crecer y esperamos que este año sea un gran año. Pero Señor, va a ser un gran año si tenemos pasión y celo por ti. Será un gran año, mi Señor, si tenemos pasión por tus cosas. Serán grandes días los que vengan en este año y los venideros si tenemos pasión por hacer tu voluntad. Si como era el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y lo tomamos, el celo de tu casa me consume. Será un gran año, mi Señor, si hacemos así, Padre Celestial. Vendrán grandes días a nuestras vidas y también a esta iglesia. Y podremos honrarte y glorificarte. Podremos darte toda la gloria a ti, mi Señor. Si, mi Señor, Padre Celestial, hay pasión, ardor, anhelo, un fervor, un celo por tus cosas. Pon esto en cada corazón y en cada vida. Te lo pido en Cristo, mi Señor. Padre, no queremos pecar siendo indiferentes a tus cosas. No queremos pecar, mi Señor, solo viniendo a este lugar por hábito. No queremos pecar, mi Señor, siendo indiferentes a tus mandatos, a tu obediencia. Queremos pecar siendo indiferentes, mi Señor. Queremos ser verdaderamente creyentes, apasionados por ti, con un celo por tus cosas. Te pido en el precioso nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu, el Espíritu Santo, que tú has enviado, que Señor esté moviéndose en las mentes y corazones de cada uno, cada familia, cada varón, cada mujer, joven, adolescente y niño aquí en esta iglesia. Y Señor, que el Espíritu Santo se mueva y que haya una verdadera pasión y un fervor espiritual por tus cosas. Que esta iglesia sea así, mi Señor. Te lo pido. Señor, danos grandes días y danos un gran año. Y desata una pasión interna en cada corazón. Gracias. Gracias, Señor. Alabado sea tu santo nombre. Gracias. Amén.